Allá por abril de 2013, yo era inspector de construcción y zonificación para el condado de Mon, Virginia Occidental. Nuestra oficina estaba situada en Morgantown, donde solía trabajar con permisos de zonificación e inspecciones anuales de edificios municipales. No era el trabajo más emocionante, pero en mi línea de trabajo, el mejor día es aquel en el que no pasa nada. La lucha contra la entropía es constante, y tenía un cartel colgado sobre mi escritorio para recordármelo. Simplemente decía, todo se rompe, en cursiva, con una silla de bebé en la esquina. Recuerdo que me llamaron temprano una mañana. Había ocurrido algún tipo de evento geológico y todos los inspectores iban a ser retirados de sus tareas habituales. Necesitábamos realizar inspecciones de edificios inmediatas en el área que rodea las afueras de Greenbrier Valley. Debíamos coordinar nuestros esfuerzos con un comando central en el condado de Greene. Esa mañana parecía que todo estaba patas arriba. Las noticias locales hablaban de un asesino fugado y recibíamos llamadas sobre un lago que estaba siendo drenado. El hospital local necesitaba desesperadamente donaciones de sangre, pero no podían decirnos por qué. En general, algo estaba pasando, y a ninguno de nosotros nos gustaba, pero seguimos la corriente. Me asignaron una inspección completa de una granja cerca del epicentro, la granja de granos Oak Valley. Me entregaron un expediente sobre el propietario, empleados, registros fiscales, permisos de zonificación y todo eso, pero prácticamente me empujaron por la puerta antes de que tuviera la oportunidad de revisar nada. Solo había terminado la mitad de mi café matutino cuando me encontré de pie en el estacionamiento con un hombre de aspecto severo golpeando impacientemente su pie, esperando a que me pusiera en marcha. Dada la forma en que nos apuraban, tuve la impresión de que había sucedido algo terrible. Sin embargo, nos dijeron que esperáramos daños mínimos, si es que había alguno. Aún así, tuve que recordarme el eterno adagio, todo se rompe. Eso incluye las viejas granjas de cebada. Una vez en la carretera, me tomé un tiempo en una parada de descanso para revisar el expediente, principalmente para tener una idea del lugar y saber qué buscar. Así que, la granja de granos Oak Valley, un área de 75 acres establecida originalmente en 1882. El sitio se utilizaba tanto como granja de cebada como almacén de madera, ya que la mayor parte del área circundante estaba cubierta de robles. Unos años después de comenzar a operar, se expandieron contratando a un tonelero externo y haciendo sus propios moldes de cebada para la producción de whisky. La instalación original de malteado y el almacenamiento de barriles adjunto todavía estaban en uso hasta el día de hoy. El único problema que pude detectar fueron los edificios históricos. Oak Valley tenía una serie de edificios y almacenamientos subterráneos de la época de la Prohibición, algunos de los cuales todavía se usaban. Todo era legítimo y más una peculiaridad que otra cosa, pero esas áreas no habían sido inspeccionadas adecuadamente durante años. El terrateniente se había mostrado reacio a permitir rienda suelta a los inspectores, y el condado de Mon no había visto la utilidad de acosar al propietario por lo que, como mucho, podría considerarse una curiosidad histórica. Había alrededor de una docena de empleados, sin contar la mano de obra extra irregular, el taller del tonelero externo y los organizadores de eventos estacionales de la granja a la mesa. Llegué allí alrededor de las 10 de la mañana. Incluso desde el estacionamiento, podía ver colinas onduladas de cebada brotando. Pájaros rojos daban vueltas por encima, algún tipo de especie migratoria que había vuelto a casa para anidar. Había un zumbido bajo y constante en el área, tanto de la maquinaria como de los insectos primaverales emergentes. El aire era denso con el olor a lluvia, estiércol rancio y suelo fértil. Fui recibido por una de las operadoras de equipos, Elsie. Una mujer tranquila de mediana edad con los ojos permanentemente entrecerrados en su rostro, como si siempre estuviera cegada por el sol. Reprimí el instinto de preguntar si se había revisado la vista en los últimos 6 meses y me conformé con estrecharle la mano. Bienvenido a Oak Valley, sonrió. Las 6 saldrá en un minuto. ¿Está el propietario? Pregunté. ¿El señor que Toleman y la señora que Toleman? Sí, él. Generalmente no está mucho por aquí, suspiró Elsie. La 6 es la
Jefa de facto, dirige las operaciones del día a día. Y él es un tipo de los que no se involucran mucho, desde que le dio ciática. Lamento escuchar eso, asentí. Veamos a la jefa entonces. Elsie me mostró el camino pasando la oficina y los hilos. Me arrepentía de no haberme puesto un calzado más apropiado, pero la mayoría de mis inspecciones in situ solían ser edificios municipales. Esto estaba fuera de mi zona de confort y mis pies tendrían que sufrir por ello. Estiércol, arcilla roja y agua se presionaban contra mis calcetines. Conocí a la Seike Toleman fuera del taller. Estaba ocupada tratando de comunicarse con alguien para terminar las reparaciones en una cosechadora secundaria. La Sei tenía poco más de 30 años, pero ya había comenzado a tener canas. Levantó un dedo mientras nos acercábamos, terminó la llamada telefónica y se volvió hacia mí con una impaciencia que parecía querer atravesarme. Había conocido a muchas personas como la Seike Toleman antes. Había algo en ella que me desagradaba. Había algo allí. ¿De qué se trata esto entonces?, preguntó cruzando los brazos. Una inspección estándar, señora, dije, debido al evento geológico en el área. No hemos tenido ningún evento geológico, se encogió de hombros. Sus servicios no son necesarios. Esta es una propiedad considerable, dije. Estoy seguro de que no ha tenido tiempo de verificar si todo cumple con el código. Puedo ayudarla con eso y luego seguiré mi camino. Agradezco eso, pero no es necesario. Todo sigue igual. Miré a Elsie, que todavía estaba merodeando en las afueras de la conversación. Aferré mi expediente y retomé el contacto visual. Señorita Toleman, ¿le importaría explicar el problema con su cosechadora? No estoy completamente segura, dijo ella. Por eso estoy tratando de localizar a alguien que lo sepa. Entonces, ¿le importaría que eche un vistazo a su garaje o mejor aún, a la cosechadora? La cosechadora no constituye un edificio, señor. No sirve de mucho que un inspector de edificios le eche un vistazo a eso. Empecemos con el garaje entonces. Mientras Lacey se iba con su teléfono celular en la mano, Elsie se quedó a mi lado y me guió por la propiedad. Resulta que se suponía que Elsie era quien operaba la segunda cosechadora. Dado que estaba fuera de servicio, no tenía mucho que hacer. Solo tenía acceso a unos pocos edificios, pero fue suficiente para comenzar. Primero fue el garaje. Aunque Lacey había dicho que no hubo un evento geológico notable, había claros signos de perturbación. Varios artículos se habían caído de las paredes y había grietas en forma de telaraña en el piso de concreto. Nada importante, pero suficiente para que tomara nota. No había forma de que Lacey no estuviera al tanto de esto. Tomé algunas fotos, hice algunas notas y me alejé para revisar los cobertizos de almacenamiento. Durante las siguientes horas, Elsie me acompañó por los terrenos. Aunque la mayoría de los edificios estaban fuera de los límites para ella y Lacey no aparecía por ninguna parte, todavía podía revisar el exterior. Y aunque no vi nada obviamente peligroso, había claros signos de que el área había sido perturbada. Podía ver que el suelo se había desplazado cuesta abajo desde los cobertizos de almacenamiento, filas enteras de cebada estaban dobladas. Mientras esperábamos a que Lacey se reuniera con nosotros en las oficinas, Elsie y yo comenzamos a deambular por el borde de los terrenos. Había muchos robles allí, históricamente utilizados para hacer sus propios barriles, y había varios senderos viejos serpenteando a través de la maleza. Pasábamos por el cenador cuando noté un viejo pozo. Nada fuera de lo común a primera vista, pero noté algo extraño en sus algas. Eché un vistazo más de cerca. Resulta que el pozo estaba rebosando de agua. Elsie parecía tan sorprendida como yo. Ha estado seco durante años, dijo. Eso es definitivamente nuevo. Tenía un pulso, bocanadas de agua haciendo pequeños bultos en la tensión superficial. Algas y nenúfares rebosaban haciendo un círculo verde alrededor de la mampostería. Tenía un olor extraño, como a sal y amoníaco. Como agua de mar. Esto no era normal. Nos reunimos con Lacey y le expliqué los diversos signos que había visto alrededor de la granja. Elsie se retiró silenciosamente, sin querer ser arrastrada a la conversación. Lacey simplemente asintió.
pero no pareció reaccionar cuando le conté sobre el concreto agrietado, las filas inclinadas de cebada o los diversos estantes perturbados. Dado que había señales claras de que el área estaba afectada, le dije que tenía que echar un vistazo más de cerca a la integridad estructural de los edificios principales. Y finalmente, estaba el pozo. Esta vez, ella reaccionó. Había asentido y aceptado todo hasta ese momento, pero de repente se puso a la defensiva. Trató de explicar que el pozo estaba atascado y que habían tenido un problema con la escorrentía del agua en el pasado. No había nada en el expediente sobre inundaciones, pero la 6 se mantuvo firme. Además, discutir con ella no nos hacía ningún favor para obtener acceso al interior de la granja. Puede dar largas todo el día, señorita Quetoleman, le recordé, pero no terminaremos hasta que yo lo diga. No nos gusta la gente del gobierno merodeando, señor, la 6 sonrió. Este lugar tiene historia. Le dije que volvería al día siguiente y al día siguiente de ese, tantos días como me tomara hacer mi trabajo. La 6 solo sonrió con malicia. No me lo pondría fácil. Me tomé un tiempo para consultar con los otros inspectores. Resulta que yo no era el único que había notado algunas anormalidades extrañas. Parecía haber muchas tuberías reventadas. Una escuela secundaria local también era un desastre, sin mencionar la escuela primaria en Juniper. No me dieron detalles al respecto, excepto que a nadie se le permitía entrar a las instalaciones y toda la escuela estaba sellada, incluso para los inspectores. En comparación, mi pozo desbordado no era nada. Y aún así, no podía quitarme la sensación de que algo en la 6 estaba mal. Revisé el expediente una y otra vez esa noche, tratando de hacer un plan de juego para el día siguiente. Me tomaría un tiempo extra revisando el riego y la fontanería, y poniendo énfasis en el interior. La 6 simplemente tendría que cumplir. Y sí, incluso revisaría los viejos almacenes de la época de la prohibición. Ella solo tendría que lidiar con eso. Me levanté temprano a la mañana siguiente. Llegué a la granja de granos Oak Valley alrededor de las 7 de la mañana, solo para notar que había sido cerrada. La 6 había puesto un cartel en la puerta, cerrado por reformas. Eso era todo. Tal vez pensó que no tendríamos que realizar ninguna inspección si no había negocios en curso, pero así no es como funcionan las cosas. Traté de llamarla pero no obtuve respuesta. Le envié un solo mensaje de texto, o abría las instalaciones para la inspección o tendría que tomar acciones legales. Poco después, me aseguró que estaría allí. 1 hora y 30 minutos después, la 6 salió del edificio de la oficina principal. Aparentemente, había estado allí todo el tiempo. Aunque era extraño, no tenía coche en el estacionamiento. Estaba sin su ropa de trabajo, simplemente se había puesto una sudadera con capucha gris y un par de jeans rotos. Parecía exhausta. ¿Fue una mañana dura?, pregunté. Me maldije a mí mismo por olvidar traer calzado apropiado de nuevo. La 6 no respondió. Simplemente se abrazó a sí misma y mantuvo la cabeza baja. Algo andaba mal. Nos dirigimos al edificio principal. Nada fuera de lo común. Sin daños, sin problemas con la fontanería, en general, parecía perfectamente bien. No podía entender por qué era tan reacia a mostrármelo. Luego verifiqué 2 veces el expediente. Por supuesto, estaba la bodega de la época de la prohibición. Muy bien, dije, es hora de ir bajo tierra. ¿Es eso absolutamente necesario?, preguntó la 6. Es un desastre, no lo usamos para mucho. Ha estado posponiendo una inspección durante mucho tiempo, señorita Quetoleman. Dadas las circunstancias, realmente no puedo justificar posponerla más. Es un sótano, se encogió de hombros. No hay mucho que pueda salir mal con él. Todo se rompe, señora. La puerta del sótano era tan pequeña que tuve que moverme de lado para caber. Cómo movían el whisky de contrabando por allí en su día seguía siendo un misterio para mí. Aún así, estaba allí para verificar daños, no para hacer turismo. Bajamos a un gran espacio abierto con una caída de 8 pies hacia un área de almacenamiento. Tenía unos 16 por 20 pies en total. Había una vieja escalera de acero que conducía hacia abajo con 2 caminos abiertos que llevaban a mayor profundidad.
Un juego de linternas colgaba de la pared, así que me llevé una. Cuando puse mi mano en el primer peldaño de la escalera, noté que la expresión de la Sei cambiaba. Si bien antes había estado enojada o frustrada, ahora parecía casi disculparse. Esto complicará las cosas, suspiró, pero lo solucionaremos de alguna manera. Seguro. Los soportes parecen estar bien, dije bajando, pero podría haber daños más adentro. Me alejé de la escalera, asimilando el olor a agua salada y amoníaco. En el momento en que lo hice, la Sei subió la escalera de un tirón. Esto me tomó completamente por sorpresa, ni siquiera había considerado esa opción. La escalera simplemente se alejó con un ruido metálico. Me quedé allí abajo. Fue tan repentino que no supe qué decir. Simplemente extendí los brazos en un encogimiento de hombros confundido. ¿Qué demonios? Lo siento. Y una mierda que lo sientes. Vuelve a poner la escalera. No puedo. Voy a llamar a la policía. No había cobertura, estábamos demasiado profundo bajo tierra. Poco a poco me estaba dando cuenta de que ella me iba a dejar allí abajo. Todo lo que tenía era esta linterna endeble y un par de horas de batería en mi teléfono. La Sei permaneció allí arriba, sosteniendo la escalera. Podía sentir mi corazón palpitando, ahogando los ruidos de fondo en mi cabeza. Me estaba quedando sin aliento, luchando por exhalar. Nunca he sido claustrofóbico, pero esto era otra cosa. Algo más oscuro. Una amenaza real y actual para mi vida. Vinieron a mí buscando refugio, dijo la Sei. Si hablan, ya sabes, ¿de qué estás hablando? Dijeron que venías. Y quiero escuchar qué más tienen que decir. No puedes mantenerme aquí. Solo necesitas tiempo. ¿O lo necesitas? Hubo un sonido proveniente de uno de los corredores laterales. Mi voluntad se encogió y flotó hasta mi garganta. Contuve la respiración tratando de escuchar el sonido a través de mi pulso martilleante. Podía sentir que mis dedos se enfriaban. Era un extraño sonido de siseo, como alguien tratando de arrancar un motor moribundo. La Sei se puso firme, escuchando atentamente. Algo estaba allí abajo conmigo. Entramos en su hogar, susurró la Sei. Ahora ellos vienen al nuestro. Retrocedí hacia la esquina de la habitación, notando solo ahora la delgada capa de agua que cubría el piso de tierra. Apagué la linterna y escuché, tratando de calmarme lo suficiente para no entrar en hiperventilación. Algo venía hacia aquí. Pasos. Hola, susurró la Sei. ¿Me hablarás? Los pasos se detuvieron. Hubo otro ruido de siseo, sacudiéndome. Se sentía como si alguien estuviera jugando con mis nervios como si fueran un violín. Por supuesto, dijo la Sei. Es todo tuyo. Pude escucharla levantarse para irse, llevándose la escalera con ella. Los pasos se acercaron. Traté de moverme, pero hice demasiado ruido. Los pasos se detuvieron por un momento. Pensé que lo había asustado, atemorizado, hecho dudar. Entonces estalló en una carrera. Volví a encender mi linterna y corrí por el pasillo en el lado opuesto de la habitación. Derribé todo tipo de escombros a medida que avanzaba, tablones, barriles viejos, frascos vacíos, lo que fuera que pudiera tener en mis manos. Miré hacia atrás, captando un par de ojos saliendo de la oscuridad. Una boca ancha, como de tiburón. Una habitación lateral, algún tipo de área de reuniones. Salté sobre una mesa, la derribé y retrocedí. Segundos después, la mesa se rompió en fragmentos de madera esparcidos por la habitación, haciéndome picar la nariz. Pero la cosa se detuvo. Se quedó justo fuera de mi visión, en el borde de la luz de la linterna. Siseo de nuevo, enviando otro escalofrío por mi columna. Pero en algún lugar de esa vibración, escuché algo. No era una palabra, sino una colección de pensamientos revueltos, muy parecido a un cuadrado de palabras, un revoltijo de información en el que tenías que encontrar tu propio significado. O ten por seguro, había significado. Miedo, ira, hambre. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Mi linterna parpadeó y la cosa se contrajo. Estaba lista para atacar como una serpiente enrollada. Siseó en respuesta. Hambre, hambre, tristeza.
Me retiré a la esquina de la habitación, derribando accidentalmente un estante de botellas vacías de la era de la prohibición. Podía ver el reflejo de esos ojos oscuros brillando hacia mí mientras patrullaban de un lado a otro buscando una apertura. Otro siseo. Una súplica, una promesa, un frío que calaba los huesos. Estaba empezando a sonar como un lenguaje antiguo y primario. Un lenguaje que podía resumir tanto con tan poco. Busqué a tientas con mis manos buscando la botella más grande que pudiera encontrar. Finalmente, agarré una vieja botella de vino, esperando a que la criatura siseara de nuevo. Preparé la botella para un lanzamiento. Tan pronto como sentí ese hormigueo en mi columna, supe que estaba a punto de escucharlo. Me puse de pie, bajé mi linterna y arrojé la botella tan fuerte como pude. Hubo un golpe seco y carnoso. El siseo se detuvo y pude ver los ojos oscuros elevarse otros 2 pies en el aire. La cosa había estado encorvada, ahora era más alta que el túnel mismo. Se estremeció, escupiendo otra palabra. Con esa sola palabra, una serie de impresiones me invadieron. Frío. Túneles llenos de agua. El crujido de espinas de pescado crudo en mi boca. Hombres moribundos en togas negras alabando a un dios ahogado, esperando contra toda esperanza ver otro amanecer. No me di cuenta de que me había quedado absorto. Había inclinado la linterna hacia abajo y podía ver esos orbes oscuros acercándose poco a poco. Retrocedí contra la pared y me alejé poco a poco, esquivando efectivamente mi camino alrededor de la habitación. La criatura siguió mis movimientos, igualándolos. Terminé con la espalda contra el corredor. Así que, me di la vuelta para correr. Estaba justo detrás de mí y era rápida. Simplemente seguí adelante, escuchando el siseo acercarse. Hambre. Alegría. Hambre. Calor. Fui directamente a través de la sala de almacenamiento y hacia el corredor opuesto. Se retorcía y giraba, solo que este me escupió en una habitación con un piso ligeramente más bajo. Caí hacia adelante, torciéndome gravemente el tobillo y dejando caer la linterna. En un instante, la linterna parpadeó y murió. Busqué a tientas en mis bolsillos, sacando mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que no podía desbloquear la pantalla. Al tercer intento lo abrí y la aplicación de la linterna se encendió. Esta vez la criatura estaba casi sobre mí. Chilló y se retiró, cegada. Tenía demasiadas extremidades. Demasiado, de todo. Ira. Desesperación. Dejando mi teléfono encendido, traté de volver a ponerme de pie. No pude. Mi pie estaba demasiado torcido. Podía saltar un poco como mucho, pero no era rival para lo que fuera que hubiera ahí fuera. En cambio, miré alrededor de la habitación lateral en la que estaba. Debe haber sido algún tipo de armería. Había cajas de madera rotas y cartuchos de escopeta usados esparcidos por el suelo. Vi una vieja lámpara de aceite en la pared. No entres aquí, dije en voz alta. No voy a morir aquí. Siseos. Una palabra extraña escondida en la niebla de mi mente. Un hombre entregando una serpiente venenosa a una mujer dorada. Colinas onduladas de interminables hombres crucificados. La certeza de una muerte violenta. El canto de lamento de los condenados. No entendía mi miedo. Yo ya estaba condenado. No tenía sentido luchar contra ello. Para la criatura en la oscuridad, el tiempo era un factor insignificante. Me di cuenta de que había estado sentado allí, escuchándola sisearme durante al menos 10 minutos. Mi teléfono celular se estaba calentando y el nivel del agua había subido aproximadamente 1 pulgada. Por supuesto, el nivel del agua. Tenía que haber agua viniendo de alguna parte. Todo se rompe. Fue un milagro que no lo hubiera visto antes. Era una mesa volcada en el medio de la habitación. Con eso fue con lo que me torcí el tobillo. Pateándola con mi pie bueno, revelé la grieta en el piso de tierra de la cual brotaba agua. Unos pocos nenúfares salieron a la superficie, su coloración era un extraño azul, como un girasol triste. La grieta en el piso podría haber sido los restos de un pozo o el comienzo de un túnel que iba más profundo bajo tierra. De cualquier manera, tenía que arriesgarme. No se sabía qué tan profundo iba. Podría ahogarme,
pero también podría encontrar la salida. Dejé mi teléfono celular con la linterna brillando en la entrada, conteniendo a la criatura. Con un chillido final, transmitió una última imagen. Dedos húmedos en las profundidades subterráneas desgarrando un cuerpo humano en pedazos. Me lancé. Me arrastré hacia adelante centímetro a centímetro. La tierra húmeda apenas me daba agarre y el agua me picaba en los ojos. Me dolían las uñas por todos los escombros tratando de clavarse en mis dedos. Podía sentir mi pecho apretándose, acalambrándose. Una bifurcación en el camino. Fui a la izquierda. Una corriente, un arroyo. Apartando algo viscoso de mi cara, me incliné hacia arriba. Frío. No puedo sentir mis brazos. Hambre alcanzando hambre. Rompí la superficie. Estaba en el pozo de piedra. Me lancé hacia afuera jadeando por aire, mirando hacia atrás solo para ver algo justo debajo de la superficie del pozo desbordado. 2 orbes negros se retiraron a la oscuridad, hundiéndose de nuevo en las profundidades insondables. Me dirigí a la carretera más cercana e hice señas al primer auto que pude ver. La Seike Toleman fue llevada para ser interrogada, pero eso es todo lo que sé. No hubo juicio, ni informe. Simplemente le conté mi experiencia a un hombre de aspecto atónito con traje, y eso fue todo. Me dijeron que firmara un acuerdo de confidencialidad con una duración mínima de 10 años. Terminó recientemente, y he estado esperando para contar mi historia. La señora que Toleman finalmente retomó el control de la granja de granos Oak Valley. Hasta donde yo sé, la Sei nunca fue a la cárcel. Sin embargo, algo debe haber sucedido. Estuvo desaparecida durante la mayor parte de una década. Tal vez tenía algo que ellos querían, creo. Y lo que sea que conocí en Oak Valley tuvo algo que ver con la crisis de 2013. Hay muchos rumores saliendo de esa área, y estoy seguro de que al menos algunos de ellos se originaron con lo que sea que la Sei había invitado a quedarse en el sótano. Música. No ha habido muchos otros que hayan dado un paso al frente sobre su experiencia de ese incidente, pero sé que están ahí fuera. Tal vez esperan que todos hayamos seguido adelante u olvidado. Tal vez han estado seguros detrás de sus contratos y tácticas de miedo. Pero me gustaría recordarles, tanto como me recuerdo a mí mismo todos los días. Todo se rompe.